Hola, bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Automatismos Industriales, esta vez para ver diagramas ladder y Celiosoft 2. Vamos a comenzar con la parte más básica de todas, que es justamente la del diagrama ladder. El diagrama ladder surge de una reinterpretación de los circuitos eléctricos. Si miramos un poco lo que tenemos acá dibujado como nuestro circuito, podemos ver que están todas las líneas alimentadas entre 24 volt y 0. Es un ejemplo, podría haber sido 48, 220, lo que uno quisiera. En general podría ser cualquier alimentación. 24 es un valor bastante habitual en la programación de automatismos, entonces usamos como ejemplo este valor. ¿Cómo funciona este circuito eléctrico? Bueno, podemos ver que cuando se acciona el interruptor I1 en la primera línea del lado derecho, la bobina que tiene asociado un relé queda activada. Entonces el circuito auxiliar, que es el segundo, que tiene como contacto un contacto auxiliar justamente de Q1, se cierra, lo cual activa a su vez la bobina Q2, que tiene un contacto auxiliar en Q2 en la tercera línea, que de esa manera enciende finalmente una lámpara. Una forma un poco complicada de hacer las cosas, pero que de todas maneras nos permite mostrar cómo fluye un diagrama ladder, porque en definitiva el diagrama ladder es nada más ni nada menos que tomar este diagrama eléctrico que tenemos acá y reproducirlo en forma girada. Lo giramos de esta manera y vamos a ver que tenemos los pasos, ¿sí? Los pasos que forman los escalones que forman la escalera, los tenemos dispuestos de la misma forma en la cual lo vamos a ver en un circuito específicamente diseñado para aceptar este diagrama, que es muy habitual en los array logic, en los arreglos lógicos programables, o en los PLC, que son los controladores lógicos programables. Vamos a ver un ejemplo de uso de este diagrama ladder justamente en su versión de software de Celiosoft 2. Vamos a mirar entonces justamente esta pantalla y vamos a ver cómo está. Aquí tenemos la interfaz que propone Celiosoft. Celiosoft, saben, es una marca de Schneider. Usamos este programa porque la bajada del material es gratuito, entonces está disponible para todos y así podemos ver cómo implementar físicamente, o digamos cómo se podría implementar al menos con un buen simulador, un programa hecho absolutamente en ladder. Vamos a entonces crear un nuevo programa. Hagamos clic, ahí nos propone que elijamos cuál de los módulos disponibles, queremos elegir. Veamos que cuando nosotros hacemos clic sobre los módulos disponibles, podemos ver las distintas características que tiene. Por ejemplo, el más pequeño de arriba a la izquierda, hay disponibles modelos en 24 volt con 6 entradas digitales, 4 salidas a relé, pantalla y teclado en el panel frontal, no dispone de reloj, tiene lenguaje ladder, LD por ladder, y bueno, la referencia, una sigla que usa el fabricante para identificar su producto. Podría ser otro modelo un poco más digamos poderoso en términos de alimentación, que tiene entre 100 y 240 volt de tensión alterna, también 6 entradas digitales, 4 salidas a relé, etc.
etcétera, etcétera. Vemos que el módulo de arriba al medio no dispone de pantalla frontal ni de interruptores para hacer la programación local. Los otros módulos son un poco más grandes. Para este ejemplo voy a buscar elegir el módulo más grande con pantalla digital disponible y panel frontal con interruptores, como son esta serie que vemos nosotros acá, y podemos elegir cualquiera de los disponibles. Vamos a usar el más grande que tenemos simplemente para mostrar capacidades justamente de estos módulos de relés lógicos programables. No son PLC apropiadamente, pero sí son relés lógicos programables. El tipo de programación es exactamente lo mismo en un PLC que en un relé lógico, así que no va a haber ninguna diferencia. Acá tenemos la alimentación entre 100 y 240 volts de tensión alterna, 16 dígitos como entradas digitales, 16 entradas digitales apropiadamente. No tiene entradas digitales y analógicas, no tiene disponibles. Bueno, por ahora para la presentación usamos tiene 10 salidas digitales a relé, tiene pantalla, tiene teclado, reloj, etcétera, etcétera, y puede ser programado en BDF, una de los posibles lenguajes de programación, o en ladder, que para nuestro caso es lo que nos va a interesar. BDF en este curso no lo vamos a ver porque excede las limitaciones de tiempo que tenemos. Se va a ver recién en la próxima materia de automatismos, pero bueno, dejamos abierto que se pueden programar con estos dispositivos. Una vez que elegimos el dispositivo que queremos, le podemos agregar extensiones compatibles con él. Por ejemplo, se le pueden agregar 8 entradas digitales y 6 salidas a relé, seleccionando un módulo que después se acopla físicamente al relé. Y finalmente después nos permite el software, el entorno de programación nos permite decidir si queremos programar en ladder o en BDF. Nosotros por supuesto vamos a elegir entonces el lenguaje ladder. Una vez que hicimos todas estas selecciones, lo que vamos a ver es el entorno de programación ladder que nos ofrece Celiosoft, donde vamos a tener distintos menús que van a ejecutar distintas acciones. En principio vamos a ver arriba a la izquierda probablemente el menú más importante, que es la parte de edición, que es justamente este dibujito de escuadra y regla con el lápiz, como si uno estuviera trazando en el tablero algún diseño de dibujo. La S grande, que es justamente la que ejecuta la simulación y me permite a mí tener todos los controles de supervisión de las variables para ver qué es lo que están haciendo. Puedo hacerlos arrancar o parar cuando necesito. Volviendo al menú de diseño, y en la parte inferior tengo los elementos que yo puedo agregar para utilizar en un programa. Por ejemplo, interruptores que van por supuesto que esto depende absolutamente del modelo de relé que estoy utilizando. Un modelo más chico tendrá menor cantidad de entradas digitales disponibles y tendrá por supuesto menos cantidad de nombres disponibles. Acá vemos que van de I1 hasta I9 y después de IA hasta IR, salteándose algunas letras que son reservadas, pero podemos usar todos esos interruptores que nosotros querramos para programar. Después tenemos por supuesto los interruptores que están en el panel frontal del relé lógico, que son estos Z, que a diferencia de los interruptores no son interruptores de un solo accionamiento, sino son como una especie de botoncitos de portero o de timbre. Son botoneras a resorte, digamos, que cuando uno las toca inmediatamente responden para atrás, dan un pulso de entrada y después inmediatamente producen el retroceso. Después tenemos, me voy a saltear la M porque voy a explicar
que son estas salidas Q que están acá, que son las salidas a relé. Bueno, en el caso de este dispositivo podrían haber sido a triac, por ejemplo, las salidas perfectamente, es decir, salidas electrónicas, producen más o menos el mismo efecto, todo o nada, digamos, están conectadas a la alimentación o completamente desconectadas de ella, y tienen distintos modos de funcionamiento. Estas son las salidas Q, las bobinas, decimos nosotros, son accesibles desde la bornera exterior del aparato. Los interruptores son accesibles desde la bornera exterior del aparato, pero a diferencia de esos, las bobinas M, estas Marks que tienen acá, que tiene disponible el relé, son bobinas falsas, son bobinas que se usan internamente para guardar estados de alguna parte que yo tengo que retener el valor de una resultante de una operación que hice en ladder, lo tengo que guardar, pero no necesito que eso se manifieste en el encendido de una luz, el accionamiento de un motor, ni nada por el estilo, sino simplemente es una variable que me va a dar un valor que yo voy a guardar. Por supuesto, 1 o 0 nada más. Después tenemos timers, contadores, que vamos a ir viendo más adelante, comparadores, bueno, relojes, etcétera, etcétera. Después, más adelante, vamos a ir viendo, no me quiero extender mucho en esto, puntualmente para qué sirve cada uno. Vamos a hacer, en principio, nuestro más simple diagrama ladder que tenga un resultado que permita ver que esto funciona para algo. Vamos a suponer que yo entonces quiero accionar una lámpara, algo bastante elemental, no necesitaría gastarme la plata que vale un aparatito de estos, pero vamos a hacerlo. Total, acá es barato, no hay ningún tipo de problema. Ponemos un interruptor en el contacto número 1. El interruptor puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado, con solamente hacer clic en el botón derecho del mouse, con el botón derecho del mouse sobre el dibujito del interruptor, lo puedo decidir por normalmente cerrado o por normalmente abierto, ¿sí? Esto es normal cerrado, el otro es normalmente abierto, como siempre, como era de esperar. Y después, por ejemplo, vamos a continuar, porque no vamos a agregar ningún contacto, vamos a poner un cable que va a alimentar a la bobina Q1 como un conector, digamos, como un relé accionado por niveles nada más. Si tiene alimentación está prendido, si no tiene alimentación está apagado. Para eso uso esta llave, esta especie de paréntesis abierto pero en forma de llave. Lo pongo en esta posición y lo suelto, ¿sí? Lo arrastro, hago drag and drop con el mouse y lo arrastro hasta esta posición y lo suelto. Fíjense que si yo quiero poner, por ejemplo, la bobina Q2, la quiero poner acá de contacto en alguna parte del entorno de programación que no sea la columna reservada para las bobinas, no me lo deja poner y no lo pone, ¿sí? Digamos, tiene esa prevención de que no se pueden poner los interruptores en la columna de las bobinas, ni las bobinas en las columnas reservadas para los interruptores. Ahora, ¿cómo funciona? Ya tengo diseñado mi circuito es prender y apagar una luz, nada más. Eso solo es lo que quiero hacer por ahora. Voy entonces al entorno de simulación, al modo de simulación, como dice acá. Una cuestión que a veces nos olvidamos, nos pasa a todos, a mí también generalmente, es apretar el run para poner a correr la simulación. Si yo no aprieto run, aunque esté en el modo de simulación, la simulación no está ocurriendo. Eso a veces es conveniente porque yo quiero ver un estado particular de alguna cosa y tomar un estado particular para verificar si en todas partes está bien el programa. Entonces hago run stop en lo que yo necesite. En este caso necesito hacerlo correr
y ahora tengo dos modos de accionamiento del interruptor. Uno de los modos de accionamiento es pararme en el símbolo del interruptor que está arriba a la izquierda, por supuesto, en la primera celda, lo cierro y una vez que lo cerré veo que se energiza toda la línea y que la bobina justamente queda energizada, lo que hace que se represente como una lámpara encendida en el modo de simulación. Fíjense que se acaba de encender Q1. Si yo voy, ahora lo voy a apagar desde las entradas digitales, desde el representador de entradas digitales, lo apago, vuelvo a abrir el contacto, digamos, y con eso yo ya tengo un circuito que enciende y apaga una lámpara. Nada demasiado brillante, pero ahora supongamos que yo quiero hacer que, por ejemplo, se prenda la lámpara condicionada a que se presionen dos interruptores. Entonces, para este caso, debo volver siempre al modo de diseño porque voy a cambiar las cosas. Haciendo clic simplemente sobre la línea dibujada se borra, aprieto una vez y se borra, aprieto otra vez y se vuelve a dibujar, ¿sí? Y le voy a agregar un interruptor sub 2 y sub 2 en este caso. Noten ustedes que cuando pongo normalmente cerrado, por ejemplo, el interruptor también es I sub 2, pero cambia al nombre I minúscula 2, ¿sí? I mayúscula 2 indica que es abierto, I minúscula 2 indica que es normalmente cerrado. Vamos a dejarlo normalmente abierto. ¿Qué es lo que va a pasar en esta circunstancia? Que I1 e I sub 2 deben estar actuados, deben estar presionados, los dos deben estar cerrados para que se produzca el encendido de la bobina Q sub 1. Entonces está actuando como si fuera una AND de I1 e I2. Esto, la función que ejecuta este circuito, este simple circuito, es I1 AND I2. ¿Sí? Lo vemos yendo al modo de simulación, hacemos run como dijimos hoy y simplemente presionamos I sub 1, la lámpara no se enciende, I sub 2 y la lámpara efectivamente se enciende, así que así tenemos una representación de una AND con dos interruptores. Nada demasiado brillante todavía, seguimos con las cosas básicas. Ahora supongamos que nosotros queremos que si se presiona I sub 1 o I sub 3 en serie con I sub 2 sea lo mismo y quede funcionando la bobina. Entonces agregamos un I sub 3 acá abajo y lo ponemos en paralelo. Hacemos clic sobre la línea vertical que une los interruptores, que une los espacios, y así de esta manera estamos haciendo una OR. Estamos haciendo I1 OR, I3 todo AND I2. ¿Se entiende? Esa es la función que está ejecutando en este momento este circuito que yo estoy representando acá. Vamos a verlo en la simulación. Simplemente, si yo toco, por ejemplo, entonces I3, no debe pasar nada, pero al apretar I sub 2 se enciende la lámpara, como pueden ver en esta situación. Si toco I sub 1 para prenderlo o para apagarlo, con I sub 3 conectado no pasa absolutamente nada. Desconecto I sub 3 y se vuelve a apagar, como era de esperar por la función que está haciendo. Hasta ahora ninguna, digamos, nada demasiado espectacular. Ahora sí vamos a empezar con algo interesante. Vamos a suponer que yo quiero que por ejemplo, vamos a borrar el I sub 3 y lo que vamos a hacer es que se autorretenga, es decir, que elimine, por ejemplo, a I sub 1, I sub 2 una vez que el contacto fue establecido. Es decir, para encender necesito a I sub 1 y a I sub 2, pero para mantenerme encendido no necesito más de estos dos interruptores. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, vamos a poner una salida Q
pero el valor de la salida Q me va a dar un contacto auxiliar. Este contacto auxiliar va a ser normal abierto, mientras que la bobina esté desenergizada, es decir, mientras no tenga alimentación, este contacto va a permanecer abierto. Y yo voy a poner en paralelo con los dos interruptores que están en serie, de manera tal que una vez que se encienda la bobina no pueda ser apagada. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces vamos a presionar otra vez la simulación, lo hacemos andar con run y vamos a arrancar la bobina y sub 1 presionado y sub 2 presionado. Se arrancó la bobina, queda encendida la lámpara. Ahora abro I1 e I2 y la lámpara permanece encendida. ¿Por qué? Porque tiene una autorretención, se autorretiene encendida. Este circuito no permite la apertura a menos que alguien vaya y corte el cable. De esta manera queda autorretenida la lámpara encendida y no hay manera de cambiar esa condición. Una manera de cambiar esa condición es poner un interruptor de seguridad que, por ejemplo, podría ser I sub 3, lo pongo acá, otra vez lo pongo en paralelo, pero a I sub 3 lo que vamos a hacer es ponerlo normalmente cerrado. Entonces, ¿cuál va a ser el funcionamiento de este circuito? Bueno, muy sencillo. Lo vamos a encender tocando I sub 1 e I sub 2. Supongamos que esto fuera una clave de seguridad o dos llaves, dos accionamientos mediante llave que encienden el contacto. La lámpara queda encendida, retiro las llaves I1 y I2 y la lámpara queda andando, el motor queda funcionando, pero tengo un problema, no sé, suena una alarma, necesito apagar este motor. Bueno, tengo la llave de seguridad de I3 que al apretarla, truc, apaga todo y ahora sí, no se vuelve a encender a menos que otra vez, ¿sí? A menos que otra vez vuelva a tocar I sub 1 e I sub 2 y vuelva la llave al estado cerrado que tenía antes, normal cerrado que tenía antes. Si dejo la llave puesta en la posición abierta, lo que va a pasar es que no se va a autorretener funcionando correctamente. Por supuesto, si yo lo acciono desde este momento, ¿sí? Con I sub 3 abierta se apaga todo el circuito. ¿Se entiende? Esto es una forma de hacer funcionar con OR y AND un circuito cualquiera. Pero no son estas las únicas opciones que tenemos con las bobinas. Las bobinas, por ejemplo, podrían ser utilizadas no como relés, sino como, por ejemplo, como telerruptores. Ya lo podemos hacer. Es más, vamos a borrar todo esto. Fíjense que para borrar es simplemente pintar y apretar suprimir y ya con eso queda borrado todo el campo del entorno de programación. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer para seguir un encendido y un apagado con una bobina que no requiera tener un circuito de autorretención. Vamos a ver, eso se hace usando un sistemita que venía antes, un tipo de relé que se llamaban telerruptores, que al recibir el primer pulso se conectaban, al recibir el segundo pulso se desconectaban, cuando recibían el siguiente se volvían a conectar y así sucesivamente. Lo que vamos a usar para ver cómo son ahora son justamente los comandos del panel frontal, los botones denominados Z algo, Z1, Z2, etcétera, etcétera. Vamos a poner la misma línea, toda una línea continua sin ningún otro atenuante, y ahora cuando usamos Q lo vamos a usar como telerruptor, que es esa forma de simbolito de integral activado por flanco, digamos, el activo por flanco lo vamos a poner en la bobina. Es casi lo mismo, pero miren que lo que cambió es el símbolo que va al lado de la bobina. Fíjense que lo podemos utilizar de la siguiente manera. Vamos a hacer la simulación y ahora vamos a manejar nuestro
telerruptor, que así se lo denomina, desde Z1, que es el botón que tengo conectado. Toco Z1, ¿sí? Perdón, si no pongo RAM, ¿vieron qué me pasó? Ya, algo que habitualmente puede pasar. Toco Z1, el primer flanco que llegó encendió la luz, pero no se apagó cuando se soltó. Fíjense que sigue abierto. Lo vuelvo a tocar, ahí se apagó. Lo vuelvo a prender, lo vuelvo a apagar, lo vuelvo a prender, etcétera, etcétera, etcétera. Funciona como telerruptor la bobina, entonces, en este caso, y me da la opción de que con cada pulso se enciende, se apaga, se enciende y se apaga a voluntad del usuario. Pero no se terminan ahí las formas de utilizar estas bobinas de salida, sino que yo puedo poner una bobina que quede en posición set, es decir, una vez que se enciende no se vuelve a apagar, queda seteada, queda en 1, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona muy simplemente y muy rápidamente para no sobreabundar en esto, pero fíjense, yo la toco a la bobina y una vez que la puse en 1 queda automáticamente autorretenida por su función. Este tipo de bobinas requiere sí o sí que se le ponga la función complementaria en otro renglón del diagrama ladder. Así que en el renglón siguiente le vamos a programar una función de apagado que obviamente se va a llamar reset de Q sub 1, ¿sí? Vamos a poner la función reset, la R de Q sub 1, que lo que va a hacer apagarla cuando esté encendida. Vamos a tocar entonces Z sub 1, se prendió y se queda ahí, y yo puedo tocar Z sub 1 un montón de veces y no cambia la condición de encendido. En cambio, Z sub 2, que va a accionar la bobina para resetearla, apaga la luz. Y si yo presiono Z sub 2 un montón de veces, tampoco va a lograr absolutamente nada, porque se enciende con Z sub 1, con un toque nada más, con un flanco nada más, se apaga con Z sub 2 y esa es la condición de funcionamiento. Muy bien, podemos ahora utilizar otro tipo de dispositivo diferente, como por ejemplo las bobinas de memoria estas a las cuales hacíamos referencia. Vamos a suponer que yo quiero hacer que una bobina o que un motor se encienda solamente si hay 7 contactos, no 5 sino 7. Fíjense que acá en el nombre de las filas tengo 5 contactos disponibles, pero yo quiero que haya 7 llaves cerradas para que arranque el motor. Si no, es una medida de seguridad extrema. Digamos, ese motor que acciona, qué sé yo, el encendido del jet, necesita de 7 interruptores que tienen que estar todos de acuerdo para encenderlo. Pero yo tengo disponibles 5 contactos para poner en serie, no 7. Vamos a ver, los vamos a ir poniendo. ¿Cómo hacemos para resolver esta cuestión si tienen que ser más de 5? Bueno, vamos a ver, pongo I3, I4 e I5 acá arriba, y lo que voy a hacer va a ser poner un relé, una salida de memoria en la línea 1. No va a salir a los contactos exteriores porque no tiene esa posibilidad, pero ahora yo voy a agregar I6 e I7 que tienen que estar en serie para encender mi motor o mi iluminación, si ustedes quieren. ¿Y qué le voy a agregar acá? Le voy a agregar de M1 un contacto auxiliar. Cuando M1 se cierre, recién ahí me va a habilitar esta línea y no necesito nada más. Ahora le pongo Q en la salida y voy a verificar cómo funciona. Fíjense que yo voy a tener que cerrar I1, I2, I3, I4 e I5, y ahora se habilitó la línea de abajo, y entonces cuando I6
e I7 sean a su vez cerrados, se encendió la luz. Esa es la función que tienen estas memorias intermediarias que no tienen salida externa. Recordar un estado, registrar un estado de los interruptores anteriores, la suma, el producto, podría ser varias OR o lo que sea, guardan ese resultado y me lo llevan hacia donde yo necesito para continuar con esta operación, que si no, de otro modo, no entraría en los espacios que tengo disponibles. Bueno, muy bien, hasta acá vamos a ver por ahora en este video. Tenemos mucho para seguir. Estos son los circuitos más simples, más básicos y demás. Recomendación: bájense el software, tienen digamos libre el acceso, lo pueden hacer desde el campus de la materia, y como siempre, si les gusta, dejen un like, y si quieren, suscríbase al canal para tener todas las novedades. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.